Entonces iniciamos grabación y vamos a empezar a resolver los ejemplos. Como les dije, traje 6 ejercicios, 6 problemas. Vamos a ver hasta dónde nos lleva esta hora y media que nos queda, pues como para reunirnos. Listo. El primero es, supongamos que tengo una cometa, estoy volando y se queda pegada en un árbol. Listo. La pita mide 90 pies. Cuando yo la jalo y la estiro contra el piso, forma un ángulo de 22 grados y quiero saber a qué altura está entonces la cometa. Eso es más o menos lo que dice ese problema. Dice, estime la altura del árbol y no sé qué, etcétera, listo, pero supongamos que me están pidiendo es esta altura que hay acá. Listo. Entonces yo me voy a llevar ese ejercicio para aquí yo voy a borrar esto. No. Hombre, acá. Tengo esta situación, voy a calcar el triángulo que tengo ahí, que es este que tengo acá. Y tengo voy a pasar el dato de acá, de que esto mide 22 grados. Y que esto mide 90. Y está en pies. Ya sabemos que la respuesta después la damos en pies, pero no voy a copiar que sean pies. Y me están preguntando por esto de acá. Listo. Esto es lo que tengo que encontrar. Listo. Entonces, como tengo un triángulo rectángulo, o sea, tengo este ángulo recto acá, entonces lo que voy a hacer es aplicar, o bien, teorema de Pitágoras, no puedo porque solamente tengo la medida de un lado, o definiciones básicas de senos y de cosenos, ¿listo? Donde se involucren los lados de los que tengo datos, ¿listo? O de lo que me están preguntando. ¿Listo? O sea, si tuviera dos lados, podría aplicar teorema de Pitágoras para hallar el tercer lado. Pero acá nada más tengo un lado y un ángulo, entonces debo encontrar el otro lado con base en las funciones trigonométricas básicas. ¿Listo? ¿Qué me están preguntando? Me están preguntando H. ¿Listo? Me están preguntando por un cateto. Me están preguntando por un cateto. ¿Cuál cateto? El cateto que está al frente del ángulo que me están dando, que es de 22 grados, ¿cierto? Entonces es un cateto opuesto. ¿Listo? El cateto opuesto del ángulo agudo que está al frente y tengo también el dato de la hipotenusa. Esos dos datos los tengo. ¿Listo? Bueno, estos datos los tengo no. Este es el dato que me están preguntando y este lo tengo y tengo también un ángulo. ¿Listo? También tengo un ángulo. ¿Listo? Esto acá. Entonces, tengo ángulo al que le puedo sacar seno, tangente o coseno y tengo cateto opuesto. O sea, me están preguntando por el cateto opuesto y tengo hipotenusa. Si vamos y revisamos acá la relación del triángulo, de las relaciones trigonométricas, cuando tengo el triángulo rectángulo, ¿en qué situación estoy? Tengo conozco este, y me están preguntando por este. De todas estas tres relaciones que están acá, ¿cuál puedo usar o cuál voy a usar? Listo. ¿Quién me involucra teta, B y C? Acá están B y A, acá están A y C, o sea que estas dos no sirven, pero como este sí me involucra B y C, ¿cierto? O sea, el lado que está al frente, el cateto que está opuesto, la hipotenusa y el ángulo, tengo esta relación, entonces voy a utilizar el seno. ¿Listo? Entonces, ¿qué dice? Que el seno de ese ángulo alfa que mide 22 grados va a ser igual a ¿quién? Al cateto opuesto, que es H, sobre la hipotenusa que mide 90. Cuando yo despejo esto, ¿qué me va a dar? Me va a dar que H es igual a 90 por el seno de 22 grados. ¿Listo?
Con ese seno de 22 grados, lo meto en una calculadora, vuelvo y les digo, recuerden que la calculadora debe estar configurada donde dice DEC, no diga radianes, sino que diga grados, ¿listo? Porque si no, va a ser una cosa, o sea, se les va a tirar el ejercicio porque son dos mundos diferentes. Los radianes y los grados van por dos lados diferentes. Los radianes son medidas muy chiquiticas, los grados son medidas mucho más grandes. Entonces, cuando yo calculo eso, va a ser un desastre si no lo tengo configurado en lo que es. ¿Listo? Yo calculo entonces eso en una calculadora, h igual 90 por seno de 22 grados, y eso me dio a 33.71 pies. ¿Listo? Ahora, ¿cómo compruebo? Entonces tenemos la herramienta de, la voy a abrir por acá, yo me llevo esta página para acá, GeoGebra, GeoGebra clásico, ¿listo? Y ahí está. Yo podría utilizar la calculadora, ¿cierto? O sea, yo tengo que seno de 22 grados es igual a X, porque él no me va a recibir el H, sobre 90, ¿listo? Entonces, después le digo que me encuentre las soluciones de la ecuación 1. No me diga que le tengo que poner N. No. Bueno, soluciones N de la ecuación 1. El miércoles, no el jueves que estaba en Villarreal no me funcionó así, en fin. Entonces me dice 33.71, listo. Pero, ¿qué digo? ¿Será que yo planteé bien el ejercicio? O sea, lo resolví y me dio. Y le estoy metiendo la ecuación que tenía y me dio. Ya, eso es como lo único que puedo sacar de ahí. Listo. Pero entonces yo les traigo otra forma de solucionar. Listo. Y es de manera gráfica. Vamos a construir el ejercicio. Espera un momento, por favor. Ya le hables a Jonathan, por favor. Sí. Gracias. Listo. Entonces, vamos a construir el ejercicio. Recuerden que el ejercicio es este que tenemos acá, esta gráfica que tenemos acá. Listo. Dime, Juliana. Tengo una pregunta, digamos, en caso tal que yo te haya enviado el ejercicio, digamos, con GeoGebra como una calculadora, y si me quedó bien para el trabajo final, ¿te lo entrego en gráfico? Es la opción, o sea, no hay, digamos que yo creo que yo soy el único tutor que les está explicando cómo hacer la construcción geométrica, hasta donde tengo conocimiento. Listo. Me di cuenta el jueves en el e-learning de la zona occidente, porque pues yo estaba explicando y todos como, profe, pero es que muy chévere así, porque es que tal cosa, como que recogiendo comentarios, la mayoría sí me dijo que no tenían conocimiento de la construcción geométrica. Entonces, no hay problema. No les voy a exigir que la hagan geométricamente. Digamos, es una herramienta que va a ser mucho más fácil porque es gráfica y normalmente cuando uno ve las cosas, cree más. ¿Listo? O sea, que simplemente tirar números, gráficas y cosas de manera abstracta. Entonces, no hay problema si solamente le hicieron con calculadora, les dio bien, comprobaron y están bien, listo. Pero si quieren hacerlo además de manera geométrica, perfecto, listo. O sea, ya aprendieron, pues yo les voy a explicar acá cómo hacerlo geométricamente. Si creen que están en capacidad o si lo quieren hacer así porque quieren estar más seguros de su solución y lo van a hacer, perfecto. Pero no hay ninguna exigencia respecto a cómo usar GeoGebra. La exigencia de la guía es utilizar GeoGebra. Si les sugiero, o sea, si no lo van a hacer de manera geométrica, también se pueden utilizar las otros Symbolab y Wolfram Alpha que vimos para la parte de álgebra, pero si lo quieren ver de manera visual, tiene que ser GeoGebra clásico, gráfico, pero no hay problema si lo utiliza solamente como calculadora. O sea, no está la exigencia de que tiene que ser construcción geométrica, es otra herramienta adicional que les voy a explicar el día de hoy.
Ya digamos que como calculadora puede que ya la sepamos medio utilizar pues por la parte de la unidad de álgebra y acá simplemente continuemos con esa utilización, no hay esa restricción. Listo, vale. Gracias. Con gusto, Juliana. Listo, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer el triángulo o por lo menos meterle los datos de ese triángulo. Listo. Entonces, vamos a ir aquí a GeoGebra y tenemos como tal un eje cartesiano, listo. ¿Qué nos dice el triángulo? El triángulo nos dice, vea, tengo una hipotenusa de 90 pies, un ángulo de 22 grados y una altura que no sé cuánto es. Listo. Entonces, quiero construir ese triángulo. ¿Qué datos tengo? Tengo un lado de 90 pies. Entonces, voy a construir. Bueno, lo primero que voy a hacer, siempre el primer paso que voy a seguir es poner un punto en el origen. Y voy a trabajar a partir de ese origen. Le voy a reducir por acá el tamaño. Porque pues tengo 90 pies, entonces me tiene que quedar por acá el 90 pies. Listo. Y voy a hacer, en este tercer botón, voy a hacer clic ahí y voy a sacar uno que dice segmento de longitud dada. Listo. Voy a hacer clic en el punto a partir del cual quiero construir ese segmento y le voy a decir que eso mide 90, que fue el dato que me dieron. Y ahí tengo ese segmento. Listo. Ahora, ese segmento no está ahí. O sea, en el ejemplo, ese segmento está a 22 grados. Entonces tengo que rotar ese segmento. ¿Listo? Para rotarlo tengo que seguir dos pasos. El primero es venirme acá a este botón tercero de derecha a izquierda, que tiene originalmente como una rayita y dos punticos, y le voy a decir rotación. ¿Listo? Le doy clic ahí. ¿Y qué debo hacer primero? Seleccionar el punto que voy a rotar. Es este punto B. El otro es alrededor de quién. ¿Dónde va el vértice de ese ángulo? En A. ¿Listo? ¿Cuánto? Entonces voy a decirle que son 22 grados. ¿En qué sentido? Sentido antihorario es en esta dirección, sentido horario es en esta dirección. Entonces, como el ángulo acá son 22 grados, medido desde esta horizontal en sentido antihorario, entonces le digo que es sentido antihorario y le digo OK. Listo, ahí ya me apareció ese punto. Ahí voy a construir ya otro segmento, pero no de longitud dada, sino simplemente un segmento. ¿Listo? Que me una A con B. ¿Listo? Ya ahí tengo esa hipotenusa que tengo ahí. Ahora necesito este cateto. ¿Cómo le tomo la medida a ese cateto? Entonces, lo primero tengo que garantizar de que acá, o sea, cuando yo trace una línea de aquí hasta acá, caiga en ángulo recto. Entonces, me vengo a este cuarto botón. ¿Listo? Le doy clic a ese y digo que me construya una perpendicular. ¿Una perpendicular de quién? ¿Qué debo hacer? Seleccionar el punto por la que tiene que pasar la perpendicular, este punto. Y después voy a seleccionar la línea sobre la que voy a construir esa perpendicular. Voy a bajar esta perpendicular sobre esta línea. ¿Listo? Entonces le digo que me la tire ahí. Ya ahí, cuando yo mido este ángulo, si lo quiero medir, ya ahí tengo 90 grados. ¿Listo? ¿Cómo sé? Vengo y le digo ángulo, por ejemplo, que me haga un ángulo entre este y este punto. Ah, hombre, no, espérese. Lo seleccioné primero los vértices. Bueno, ahorita lo medimos porque todavía me falta un tercer punto. Listo. Me falta un tercer punto. ¿Cuál? Este punto que hay acá para yo poder medir cuánto mide para poder medir ese cateto, para poder saber cuánto mide. Para eso, entonces voy a venirme a este primer coso. ¿Listo? Y voy a buscar intersección. ¿Listo? GeoGebra no es muy intuitivo con los iconos que voy a encontrar. ¿Listo? Entonces toca uno ahí cacharrear un montón de tiempo. Yo ya porque pues preparando el B-Learning y preparando, pues aprovechando los ejercicios que preparé para el día de hoy también, ya le he tirado como mucho clic encima para ver dónde es que están las construcciones. Entonces, intersección, y voy a seleccionar esta intersección de estas dos rectas. Me va a parar por ahí. Él sabe dónde está la intersección. No tiene que ser exactamente ahí, pero él, ¡pum!, la ponía ahí donde, en la intersección.
Ya tengo ese tercer punto. Listo. Ahora, voy a medir. Entonces, voy a medir primero el ángulo, ¿cierto? Que, por ejemplo, que acá, hombre, no sé por qué no me está dando el ángulo para afuera. Mira, ¿por qué me está dando el ángulo para afuera? Si yo le digo acá, acá y acá, ay, listo, ahí sí me dice que es de 90 grados, listo. Entonces ya sabemos que ahí sí tengo un ángulo de 90 grados. Si quiero mido este ángulo que hay acá y me va a decir que son 22 grados. ¿Listo? Pero lo que nos interesa es medir la distancia, que es lo que nos estaba preguntando. ¿Listo? Entonces vengo y le digo distancia, longitud y selecciono los dos puntos del segmento que quiero medir. ¿Listo? 33.71, 33.71. Entonces ya ahí no me quedó duda de que realmente es lo que quiero, lo que quería construir. ¿Listo? Para que quede entonces como la evidencia, entonces yo voy a decir que listo. Ahí ya me quedó que es de 22 grados. Pues como para poner los datos, si quiero poner todos los datos, pues, pero con el de, listo. Ahí me dice que este ángulo, este mide 90, este mide 33.71 y este mide 22. Listo. Entonces ahí construí. ¿Qué puedo hacer ahí después como para adjuntar la evidencia de la comprobación? O tomarle pantallazo a esta construcción o le digo que me exporte una imagen, listo, y él me va a bajar esta imagen, listo. O sea, yo le digo copiar el portapapeles y me lo llevo para el documento de Word, listo. O para acá, por ejemplo, tan, y ahí me queda ya la construcción en GeoGebra normal, listo. Dudas de este primer ejercicio en general. No, ahora sí entendí. Es que no sabía cómo manejar GeoGebra porque siempre me mandaba para otras partes. Sí, el problema es que, y no es intuitivo, o sea, realmente GeoGebra no es muy intuitivo. A uno le toca, o sea, esto fue un trabajo como de 3 días yo buscando cómo eran las cosas, y todavía me sigue dando, como sabemos, como se acabó de notar, problemas ciertas cosas, pero bueno, igual es una herramienta muy chévere, porque por la forma visual, porque ya no me quedó duda de, o sea, están los datos que me dieron 90 y 22 grados, y está la solución, que fue la que calculé. O sea, ya no hay lugar a dudas de que puede que yo haya aplicado una fórmula mala, porque no le estoy metiendo ninguna fórmula, simplemente estoy construyendo geométricamente el triángulo. Digamos que ese es el poder que va a tener GeoGebra ahora sí en trigonometría. En álgebra, pues no le veía como mucho la aplicación realmente, o sea, el poder de GeoGebra de solucionar. En cambio, ahorita ya va a quedar mucho más chévere. Y cuando hagamos los otros ejercicios también. Yo tengo una duda respecto a eso. Digamos, es que por ejemplo yo no estoy muy acostumbrada a redondear los números, ¿sí? Digamos, ayer haciendo el ejercicio, pues digamos, yo pongo las decimales y normalmente siempre pongo 3. Creo que es más por costumbre que otra cosa. Pero digamos que el momento de meter la GeoGebra me lo redondeó, entonces por ende el resultado final cambió. O sea, siempre tengo que redondearlo. No, desde que, pues obviamente, desde que no te dé, que hayas calculado 15 y te dio 18, ahí sí hay. No, 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 digamos que sea 15 punto, no sé, 9 punto, sí, o sea, como que queda al rayita y GeoGebra te lo manda un número más. Bueno, eso también puede ser problema de la configuración de GeoGebra. Por acá, apariencia vista propiedades. Listo. Que te dice redondeo dos cifras decimales. Tú le puedes cambiar a 3, a 4 o a significativas. Porque incluso con un problema de álgebra, el de los de productoria, que era la probabilidad de ganarse un premio, eso quedaba 3 puntos no sé qué por 10 a la menos 24. Cuando yo hacía eso, los resultados quedan cero. O sea, a muchos muy seguramente les quedó el resultado en GeoGebra cero. ¿Listo?
pero eso se puede cambiar en esta configuración. Entonces ya si yo ya le digo que son 4 cifras decimales, que son con las que yo normalmente trabajo en mi vida diaria, no acá en estos ejercicios, pero pues en ingeniería electrónica, después más adelante, si sale la necesidad de trabajar con 4 cifras decimales, porque al final uno termina, o sea, que estamos trabajando con grados, no hay problema. Cuando está trabajando uno con radianes, 2 cifras decimales más es mucho lo que uno gana. Entonces, trabaja con 4, más de 4 es un gasto innecesario, menos de 4 puedo llevar a errores, y en electrónica o en robótica o en control, esas 2 cifras decimales que le quedan faltando pueden llevar a un error muy grande y que la planta se inestabilice, o que la señal no dé, o que la aproximación no dé, o que la voz quede mal procesada, o que el... Pues yo trabajo con señales del cerebro y puede que esas cifras decimales me queden faltando ahí para que realmente la señal del cerebro sí esté relacionada o no esté relacionada. Pero, pero listo. Pues, pero entonces ya, pues por aquí, propiedades, y le cambia la cantidad de cifras decimales. Trabajémosla con 2, no hay ningún problema, que es con la que estoy trabajando en este momento porque los datos son en grados. Entonces, digamos que no cometo tanto error. Cuando son en radianes, 3 4 son mejor que 2. Ok, Listo. vale. Listo, Juliana. Bueno, entonces vámonos para un segundo ejercicio. Listo. No sé si de pronto hacer los ejercicios impares primero, que son diferentes, y después volver por los pares, como para que alcancemos a ver un ejercicio de ley de senos, uno de ley de cosenos, y después devolvernos triángulo, rectángulo, senos y cosenos. De pronto así nos cubrimos todo el tema, no nos queda nada faltando, y pues si ya nos queda tiempo, que ya van a ser las 11, regresar sobre los otros ejercicios de la misma clase. Mejor así, creo yo. Sí, sí, está bien. Sí, me Entonces, parece. pasemos al 3, ¿listo? Porque el 2 es otra vez un triángulo rectángulo, ¿listo? Muy parecido a un ejercicio que ustedes tienen en la guía, creo yo, muy parecido de una medir una montaña. Aquí son unos datos diferentes, ¿listo? Pero de triángulo rectángulo al fin y al cabo, ¿listo? Con ángulos de elevación y de inclinación, pero de presión, pero listo. Vamos a otro tipo de ejercicio. Vamos a identificar qué tenemos y qué vamos a utilizar, si ley de senos o ley de cosenos, porque no hay triángulo rectángulo. Aunque lo están mirando, aunque lo están dando acá, ese triángulo rectángulo no es el del problema. Ese no es el triángulo del problema. El triángulo del problema es otro triángulo diferente. ¿Qué dice el ejercicio? Que si yo estoy en un edificio, es que yo tengo un edificio y que está al lado de una colina que baja formando 15 grados. ¿Listo? O sea, esta es la colina que hay acá. Baja con 15 grados, que es este ángulo que me está diciendo ahí, que hay 15 grados. ¿Listo? El Sol, cuando yo lo miro desde acá, ¿listo? Está a una inclinación de 42 grados. ¿Listo? Entonces, este es la dirección de los rayos del Sol. ¿Listo? 42 grados. Esos dos ángulos me forman, esos dos ángulos de inclinación, o sea, uno de 42 y uno de 15, me forman otro ángulo desde un observador que está acá. Supongamos que estoy viendo el Sol y estoy viendo la base del edificio. ¿Dónde estoy parado? Estoy parado donde termina, o sea, si yo estoy aquí, muy parecido. Si estoy parado ahí, estoy donde termina la sombra del edificio. ¿Listo? Es decir, esto de acá hasta acá es la sombra del edificio, la sombra que da del Sol. ¿Listo? No sé si se acuerdan lo que yo les hablaba de Eratóstenes cuando midió el radio de la Tierra. ¿Listo? Suponiendo que era esférica, con la sombra del faro en Alejandría, pues del faro no, de un tótem que había en Alejandría, de una torrecita, y de que el sol llegaba, o sea, el sol, la sombra, digamos, se utiliza mucho en varias cosas, para medir las horas, en los relojes solares y todas estas cosas. ¿Listo? Ahora, me piden calcular la altura del edificio, o sea, esto que me están dando acá. Entonces, el triángulo que tengo que solucionar no es rectángulo, es este lado y este el tercer lado que se forma ahí. Ese es mi triángulo. ¿Listo? Entonces estoy en un problema del triángulo oblicuo
y vamos a resolver. Entonces me voy a llevar otra vez por acá el problema, esto, y vamos a, no, este no, acá. Listo, y listo, a extraer los datos que hay ahí. Voy a, entonces, a utilizar la regla para que no me queden tan torcidos. $42, listo. Voy a trazar esa línea que hay ahí. Voy a trazar esa línea que hay ahí. Y voy a trazar a 90 grados. Esta que hay acá. Listo. Ahí tengo ya ese. Ese triángulo que tengo que solucionar. Y me voy a llevar, entonces, no. Listo. Y voy a empezar a copiar los datos que tengo yo. Me faltó la perpendicular, la horizontal. Listo. Que esa sí la necesito para meter unos datos que tengo ahí. Listo. Entonces, ¿qué datos tengo? Tengo que este ángulo de acá mide 42 grados. Tengo que este ángulo de acá mide 15 grados. Y tengo que todo este lado de acá mide 36. ¿Listo? Y por acá me están dando un ángulo aquí que se llama alfa. Y un ángulo por acá. Hombre, pero es que estos colores aquí, que se llama gamma. ¿Por qué me están dando esos ángulos? Porque el triángulo, los datos del triángulo, o sea, los datos que tengo numéricos no son del triángulo, únicamente tengo la medida de un lado. Listo. Tengo la medida de un lado. Entonces, como tengo la medida de un lado, vengámonos por acá a la tablita que teníamos de repaso. Listo. Y tengo la medida de un lado. La medida de un lado, acá necesito dos lados, acá necesito tres lados, acá necesito un lado, pero dos ángulos. Y acá necesito dos lados, no tengo dos lados. O sea, el del único que me podría pegar es de este. Tengo un lado, pero me faltan dos ángulos. ¿Por qué? Porque los ángulos del triángulo que voy a resolver son alfa, gamma y este que tengo acá, que no le voy a poner nombre, pero ese que tengo ahí. Entonces no tengo sino un lado. Entonces tengo que encontrar cuánto valen esos ángulos, el valor de esos ángulos, qué tan abiertos están. ¿Listo? ¿Cómo encuentro? Empecemos con alfa. ¿Listo? ¿Cómo encuentro alfa? Si miramos bien, alfa está entre estas dos líneas rojas que hay acá. Esas dos líneas rojas, hay una línea roja, esta de acá, que está a 42 grados. ¿Listo? Esa línea, esta primera, oh, no, es que la borré. Es que se fue, la borré del todo y ya no está. Entonces, venga, yo la pongo otra vez aquí a 42 grados. Listo. Ok, entonces, pero entonces voy a borrar. No, no sé por qué. Listo. Ahora sí. Listo. Entonces tengo Entonces, este lado de acá está a 42 grados. Y este lado de acá está a 15 grados.
¿Cómo voy a encontrar cuánto mide ese ángulo alfa? Pues como tengo que el que está más abierto está a 42 grados y el lado que está más cerrado está a 15 grados, pues voy a hacer esa diferencia y eso va a ser ese valor de alfa. Entonces ya voy a tener un ángulo del triángulo. A mí me dio, voy a revisar por acá en las notas, el tercero, que alfa es eh, alfa es 27 grados, ¿listo? Cuando yo le resto 15 me da 27. Ahora vamos a gamma, ¿listo? ¿Cómo encuentro gamma? Gamma, si voy al problema inicial, gamma es este ángulo que hay acá, ¿listo? Pero ese ángulo sí está dentro de un triángulo rectángulo que me muestra el problema. No el del problema, pero el problema me muestra que hay un ángulo recto. ¿Listo? Entonces, como ya sé que este mide 42 y esto es 90, entonces gamma, lo voy a sacar de aquí, gamma va a ser igual a ¿quién? A 90, que es lo que falta para 180, porque ya tengo este lado de acá, este ángulo de acá. Los ángulos internos suman 180, pero como ya uno es 90, los otros dos tienen que ser 90. 90 menos 42, estos son grados, que es el ángulo que ya conozco de ese triángulo que estaba pintado en el problema, que no es el que voy a solucionar. Entonces digo que gamma entonces es 48 grados. ¿Listo? Ya tengo este valor de gamma, ya tengo el valor de alfa y tengo un lado. ¿Listo? Entonces voy a copiarme el triángulo por acá y me lo voy a pegar por aquí y ya voy a poner los datos que tengo. Ahora este aquí. Entonces acá tengo 36, sí, eso medía, claro. Este ángulo acá es 27 grados y este ángulo de acá es 48 grados. ¿Listo? 48 grados, 27, 36. ¿Listo? Ahí ya estoy en esta situación de conocer dos ángulos cualquiera y un lado. ¿Listo? Cualquier par de ángulos y cualquier lado. Ya después se puede construir los otros fácilmente. ¿Listo? Entonces voy a utilizar ley de senos, ¿cierto? Eso es lo que me dice acá. Utilice ley de senos. Entonces vamos a utilizar ley de senos. ¿Cómo hago la formulación entonces de la ley de senos? Recordemos por acá en la presentación que dime el 48, Juliana, ya te demuestro de dónde salió. Salió de este triángulo que tenemos acá. Listo. Voy a borrar acá otra vez. Este es el dibujo que me da el problema originalmente. Y me muestra que si yo trazo desde Q hasta P la línea completa, después de P a S y de Q a S, se me forma un triángulo que no es el problema, pero que es un triángulo que es rectángulo. La suma de los ángulos internos es 180, pero como ya tengo uno que es de 90, los otros dos ángulos tienen que sumar 90. ¿Quiénes son los otros dos ángulos? Los voy a pintar de rojo, son este que hay acá, que se llama gamma. Lo voy a pintar aquí como gamma, listo. Y el otro ángulo de acá, que es este de acá, que el problema me dice que es 42. Listo, eso, con ese tan grueso no queda bien. Vamos acá. Listo, que es este de 42 que tengo yo ahí. Listo. Si yo me llevo este triángulo que hay acá, me lo voy a llevar para acá, para que quede más fácil. Voy a borrar esta parte de acá. Me voy a llevar otra vez este pedazo para aquí.
Voy a borrar los datos que me sobran. Listo. Ya tengo ese otro triángulo que no es el del problema, pero que me ayuda a extraer los datos del problema que necesito, principalmente el ángulo gamma que está aquí arriba. O sea, este ángulo gamma de acá es este mismo ángulo gamma de acá, porque es el mismo problema. Listo. Entonces, de acá digo, listo, la suma de gamma y este ángulo que conozco que es de 42 grados tiene que ser 90 grados. ¿Por qué? Ya conozco que este de acá mide 90, entonces no lo meto dentro de la suma, sino que la suma de los ángulos agudos en un triángulo rectángulo tiene que ser 90, 30 más 60, 45 más 45, o en este caso, gamma, entonces es 90 menos 42, y entonces eso me va a dar 48 grados. ¿Queda ahí claro, Juliana? Listo. Perfecto. Ok, entonces, ley de senos. Aplicamos ley de senos. ¿Y qué dice la ley de senos? La ley de senos por acá dice que el seno del ángulo y el dividido por lo que mide el lado que está al frente es una constante en el triángulo. ¿Listo? O sea, para todos los ángulos yo le saco su seno y lo divido por lo que mide el lado del frente y eso tiene que ser una constante en cualquier triángulo. ¿Listo? Entonces, ¿qué va a decir? ¿Qué vamos a decir en este triángulo? Me lo voy a llevar para acá abajo. Ay, no. Pero este borrador está pues como loco el día de hoy, ¿ok? Vamos a copiar y acá lo voy a pegar. Listo. Entonces, aplicando ley de senos, ¿qué tenemos? Tenemos un lado que mide 36, dos ángulos, uno de 48, uno de 27. ¿Qué dice ley de senos? El ángulo le saco su seno. Voy a poner arriba seno de 48 grados, igual, ya lo vamos a dividir por un lado, y acá seno de 27 grados. ¿Listo? Ya enunciamos la parte de arriba de la ley de senos. La ley de senos no tiene que utilizar con los tres lados, ¿cierto? Sino que puedo coger de pares cualquier lado, pues, pero lo que establece la ley de senos es que es una constante la relación entre los senos de los lados y los lados opuestos. Entonces, para el ángulo de 48, ¿cuál es su lado opuesto? O sea, yo me paro en el ángulo de 98, miro para el frente y ¿qué encuentro? 36. Entonces aquí es 36. Me paro en el ángulo de 27, miro para el frente. ¿Cuánto mide? ¿Qué me están pidiendo ahí? ¿Qué es ese lado? Ese lado, en el problema original, nos están diciendo que es la altura del edificio, la pregunta que me están haciendo. ¿Listo? Entonces, a ese lado le voy a llamar H. ¿Listo? ¿Qué es lo que me está diciendo el problema? Que esto acá mide H, que es la altura del edificio. Ya tengo seno de 48 sobre 36 igual a seno de 27 sobre H. Despejo H de esta relación, entonces me va a quedar que es 36 por el seno de 27 grados sobre seno de 48 grados. ¿Listo? A mí me dio H igual a 21.99 y como el problema está inicialmente en pies, entonces le digo que son pies. ¿Listo? Ok. Entonces tenemos ya esta respuesta. ¿Qué vamos a hacer? Comprobar en GeoGebra con construcción geométrica. ¿La pueden hacer con calculadora? Sí. Entonces voy a actualizar acá para un nuevo ejercicio. Yo puedo venir y comprobar en GeoGebra, decirle, vea, el seno de 48 sobre 36 es igual al seno de 27 sobre X. ¿Listo? Y le digo que soluciones, esperemos que ya entonces sí hoy es trabajando con soluciones N. ¿Listo?
21.99. Listo, pues ahí ya sabemos que nos dio bien. Me equivoqué en el proceso, sí me quedó la duda, no sé si le planteé bien, si la planteé mal, si las cosas, hago la construcción geométrica. ¿Qué dice el problema? ¿Cuál es la construcción geométrica que debo hacer? La construcción geométrica que debo hacer, entonces, es esta que hay acá. Voy a borrar todo, esta que hay acá. Listo, o sea, voy a traer aquí un lado que sé que mide 36, que está a 15 grados. Un lado que no sé ni cómo cuánto mide, o sea, este lado de acá, esa raya de la dirección del sol, eso sigue hasta el sol, entonces es una raya muy larga que no sé cuánto mide, pero sé que está a 42 grados. Y desde este punto, de donde termina el lado que mide 36 para arriba, tengo que trazar otra línea que sea de ahí para arriba, ¿cierto? Que sea perpendicular. O sea, que suba derecho desde acá, porque me están indicando que esto es perpendicular acá, y que suba. Entonces, esos son los datos que voy a llevar a GeoGebra. Ya identifiqué, digamos, los elementos que debo pintar y me voy para GeoGebra. Venimos aquí a GeoGebra. Listo. Lo primero, siempre, un punto en el origen. ¿Por qué? Porque es más bonito, porque yo soy muy psicorrígido y soy ingeniero y así somos los ingenieros. Listo. Entonces, bueno, ya utilicé, pues digamos que hice el zoom como lo necesitaba, pero para el otro lado más bien, porque voy a elevar la recta. Listo. Entonces voy a hacer un segmento que sé que mide 36. Esto es el dato que me están diciendo. Me están diciendo que es de 36. Él se coge para el otro lado, yo vengo aquí, arrastro, me lo llevo para este lado que hay acá. Listo. Compruebo que aquí aparezca 0. Listo, que quede menos 36, 0 en este caso, porque va a estar para el otro lado. ¿Listo? O sea, que no está torcido ni nada, sino que está sobre la horizontal. Bien, ya tenemos eso. Ahora, ¿qué tengo que hacer con ese segmento de 36? Tengo que elevar, a cogerlo para arriba. ¿Cuánto? Este segmento de 36, que es este que hay acá, yo creo que si me vengo y explico en esta gráfica aquí, queda más fácil. Entonces, este segmento de 36 es este que está acá. ¿Cuánto está elevado? Está elevado 15 grados. Entonces me vengo para acá y le digo que, recuerden en el botoncito tercero de derecha a izquierda, rotación. ¿Listo? ¿Quién? Voy a rotar este extremo, que lo tengo que subir 22 grados. ¿Alrededor de quién? ¿Quién es el vértice de ese triángulo que quiero formar? Pues ese ángulo que voy a formar ahí. Este A. ¿En qué sentido? Como lo tengo que levantar desde acá para allá, entonces voy a decirle sentido horario. ¿Y cuánto? 15. ¿Listo? Y le voy a decir, ok, y ahí me quedó ese lado. ¿Qué voy a hacer ahí? Construir ese lado, ¿cierto? Entonces le digo que ya es un segmento. Como ya tengo la medida de este punto, no tengo que decirle que de una medida específica, sino que ahí ya me quedó en ese punto. ¿Listo? Ya tengo ese lado. Este lado es la sombra del edificio. Ahora, ¿qué otros datos tengo? Recuerden que acá tengo este lado largo que se va hasta el sol, listo, que mide 42 grados, listo. Entonces, como es un lado largo que no sé cuánto mide, que se va hasta el sol, lo que voy a hacer es construir una semirrecta. Esta semirrecta la construyo acá y le digo que es una semirrecta. Listo. Una semirrecta a partir de este punto y la voy a tirar horizontal para este lado, para después poderla levantar. ¿Listo? Entonces voy a decir que voy a ponerla en cualquier parte, ahí ya me quedó esa semirrecta definida. Este punto es el que quiero rotar. ¿Cuánto? Entonces voy a decirle acá, rotación de este punto con vértice en A, 42 grados en sentido horario, que es el dato que tiene el problema. Le digo, ok, listo, se quedó por allá. Y ahí vuelvo y trazo otra semirrecta. ¿Cuál? La que se va hasta el sol. ¿Listo? Me quedó como si hubiera escogido prácticamente la medida que tenía que ser, pero no es así. Listo. Ahora, ¿qué necesito?
¿cuánto mide de este lado a este lado? Yo creo que voy a borrar estos últimos pasos porque me queda... Van a quedar muy juntos los puntos después de la intersección y no me va, pues de pronto puedo cometer error ahí. Entonces, voy a construir la semirrecta. Listo. Otra vez, voy a partir desde ahí. Entonces voy a decir que es una semirrecta que va desde aquí. Voy a poner un punto más bien más cortico. Listo. Y este es el que voy a rotar. Entonces digo que voy a rotar este alrededor de este, 42 grados en sentido horario. Listo. Y ahí sí voy a trazar una semirrecta que va desde este punto y pasa por C'. ¿Listo? Ya ahí la tengo. Ya ahí no voy a tener problemas con saber cuál es el punto que es. Necesito medir este lado de allá que hay acá. No lo tengo todavía. Entonces, ¿qué hago? Voy a trazar la perpendicular, cuarto botón de izquierda a derecha, desde este punto sobre la semirrecta que hay acá. ¿Listo? Y ya ahí me quedó ese lado. ¿Listo? Aquí tengo un ángulo recto, que es el que me muestra el problema. Este de acá. Y tengo una línea acá que tengo que buscar dónde es esta punta del edificio. Esta punta del edificio es acá. Esa la encuentro con segundo botón, intersección, y le digo que me haga esa intersección que hay ahí. ¿Listo? Muevo el ejercicio aquí un poquito para que me quede más centrado y ahora voy a medir la distancia desde este punto hasta este punto. ¿Cuánto? 21,99. ¿Cuánto nos había dado analíticamente? 21,99. Entonces, como ya tengo la construcción geométrica, ya no tengo dudas de si apliqué bien la fórmula o mal la fórmula, si utilicé la que no era, la que era, la que no era, lo que me tiene que dar esa solución. O sea, ya la construcción geométrica está hecha de manera tal que el problema tiene que ser, o sea, ya no me queda duda de si realmente utilicé lo que no era o no era. ¿Dudas de este segundo ejercicio? No. No, señor. Listo. Bueno, entonces vámonos para el ejercicio 5. El ejercicio 5 es... Yo creo que ahí se nos va a ir el tiempo de ya que nos quedan estos 45 minutos. Es un ejercicio que no tiene dibujo. Este lo puse yo acá, o sea, el enunciado no tiene este dibujo. Este lo puse yo ahí. Listo. Entonces, ¿qué dice el ejercicio? Que yo tengo un puerto y que hay dos barcos que salen a las 7 de la mañana y que uno viaja a 12 nudos, millas náuticas por hora, o sea que el problema está en millas náuticas. ¿Listo? O sea, cuando aquí me dicen acá, por la separación, tengo que dar la respuesta en millas náuticas. ¿Listo? Y el otro viaja a 10 nudos. ¿Listo? Si el barco más rápido mantiene un rumbo de norte 47 oeste y el rumbo del otro, o sea, del más lento, o sea, este de 12 nudos tiene esta distancia y este de 10 nudos tiene esta dirección, sur 20 oeste. ¿Cuál es la separación redondeando a la milla náutica? O sea, si da 73.4, 75. Es 74. Si da, o 73 porque es para abajo. Si da 73.5, da 74. Listo, le estoy dando ya hasta incluso la respuesta. Listo. Y me piden la separación. Listo, a las 11 de la mañana de ese día. Es decir, si partieron a las 7 de la mañana y me están preguntando a las 11 de la mañana dónde están los barcos, pues qué tan separados están los barcos, me están preguntando lo que pasó 4 horas después. Listo, esos son los datos que me están dando. Ya, a partir de ahí tengo que construir el ejercicio. Entonces yo me voy a llevar la diapositiva completa prácticamente, sí. Los barcos, el enunciado, me los llevo para acá. Está pasando de un lado para el otro. Listo. Y me voy a llevar la rosa de los vientos para que nos ayude a
construir. Entonces, supongamos que tengo el puerto. El puerto lo voy a pintar acá. Esto no está escribiendo ya. Lo está escribiendo ya en esta Ave María. Aquí sí me va a dejar escribir. Listo. Entonces, voy a robarme esta rosa de los vientos para acá. Listo, ya. Me pasa mucho esa desconfiguración y no he podido saber por qué. Listo. Entonces, vamos a empezar a tirar los datos. Tengo el puerto aquí. Listo. Hombre. Este es el puerto. Listo. Tengo un barquito 1 que lo voy a pintar con un rumbo rojo. ¿Qué dice el barco 1? El barco 1 dice que viaja 12 nudos durante 4 horas. ¿Listo? Es decir, él recorre 12 millas cada hora. Como han pasado 4 horas, tengo que hacer un recorrido, ya recorrido de 48 millas. ¿Listo? Entonces el barco 1 lleva un recorrido de 48 millas. Y el barco 2, como viaja a 10 millas, ha recorrido 40 millas en 4 horas. ¿Cierto? O sea, lo voy a poner acá, después de 4 horas. ¿Qué pasó? El barco 1 recorrió 48 millas. El barco 2, 40 millas. ¿Listo? Y salen desde este puerto. ¿Qué dice con respecto al barco más rápido? Es decir, al barco 1 que recorrió ya 48 millas. ¿Qué me están diciendo? Que tiene un rumbo de 48, de norte 47 oeste. ¿Qué quiere decir eso? Que partiendo del norte hacia el oeste tengo 48 grados. ¿Listo? ¿Dónde está el norte? Entonces voy a trazar por acá una perpendicular, pues una línea recta, realmente. Listo. Dejémosla ahí, listo. Quedó muy para arriba, podemos mover el puerto un poquito más. Mejor ponerlo por aquí. Listo. Aquí tengo el puerto. Ese es el puerto. Y borramos este puerto de acá, que no lo necesitamos en este momento. Listo. Entonces, ¿qué dice? Por eso puse la rosa de los vientos. ¿Qué dice la rosa de los vientos? Que el norte es arriba y que el oeste es a la izquierda. Listo. Entonces, medido desde el norte hacia el oeste son 47 grados. Entonces, voy a torcer esta línea. 53, perdón. ¿Por qué 53? Porque pues si yo quisiera aquí como, pues él no me da, pues aquí recuerden que acá es 90 y aquí es 0, entonces por la forma en la que él trabaja, yo le tengo que decir acá que son 53 para que me sumen 90. ¿Cierto? 53 más 47 sea 90, pues, pero es como para... Entonces este es el barco 1. Listo, el barco 1 tiene acá 47 grados. Ave María, hombre. Qué montón de basurita tengo ahí. Listo, tengo 47 grados. Este giro.
barco 1, listo. ¿Cuánto viajó ese barco? Supongamos que acá van 48 millas náuticas, listo. Ahora, el barco 2 viene hacia acá, listo. ¿Cuánto? Él va a 20 grados sur, desde el sur hacia el oeste, o sea, desde el sur, ahora, desde el sur hacia el oeste, 20 grados, ¿listo? Y el otro desde el norte hacia el oeste, 47 grados. Entonces, partiendo desde el sur hacia el oeste, un ángulo de 20 grados. Entonces, por acá le voy a decir 80. ¿Listo? Para que me sumen los 90. ¿Listo? Y voy a trazar por acá. Hombre, pues para eso no está la línea, pues. Espérese, hombre. Vamos a ver. Que no quiere trabajar la regla ya. Hombre, ya, la voy a trazar así. Tan, listo. ¿Cuánto? 40 millas. Y esto acá mide 20. Listo. El barco 2 va acá. El barco 1 va allá. Y me piden hallar esta distancia. Listo. Esa es la distancia que tengo. Listo. Ahora, ¿qué datos voy a pintar aparte el triángulo entonces que vamos a solucionar? Para que miremos, identifiquemos los elementos. ¿Qué tenemos? Por acá un lado así, otro lado así y otro lado así. ¿Listo? Pero no tengo sino que este mide 48. Que este mide 40. Si yo me vengo a la tablita de ejemplos, pues porque son los únicos datos del triángulo que tengo. ¿Listo? Acá me dicen, tengo dos lados. Entonces, tengo dos lados. ¿Listo? O sea, que puede ser o ley de cosenos o ley de senos, si tuviera también un ángulo opuesto a uno de esos dos lados. Pero no tengo ningún ángulo. ¿Listo? ¿De dónde voy a sacar el ángulo o el otro lado o los otros datos? De estos ángulos que tengo acá. Como esto es un ángulo llano acá, o sea, esa línea anaranjada de esa gráfica es un ángulo llano, mide 180. ¿Listo? Como mide 180 y ya tengo 47 y 20, puedo hallar este ángulo que hay acá. ¿Listo? ¿Cómo lo hallo? Entonces, yo sé que un ángulo llano que mide 180 se conforma de tres ángulos. Uno que mide 20, uno que mide 47, perdón, y uno que, llamémoslo alfa, necesitamos hallar. Entonces, ese ángulo que voy a hallar es 180 menos 20 menos 47, y a mí me dio que eso era como 113. ¿Listo? Ya tengo ese ángulo alfa, 113. ¿Listo? Yo ya sé que este ángulo acá mide 113 grados. Entonces ya conozco el ángulo que está definido por los dos lados. ¿Listo? Entonces digo, tengo dos lados y el ángulo incluido, o el ángulo que define esos dos lados, el ángulo entre esos dos lados. Ok, entonces vamos a utilizar ley de cosenos. Entonces eso es un problema de ley de cosenos. ¿Qué dice la ley de cosenos? Que cuando yo tengo dos lados y un ángulo definido entre ellos dos, el tercer lado lo puedo encontrar diciendo que el lado que desconozco, llamémoslo d al cuadrado, entonces el ángulo d, el lado d al cuadrado es igual a ¿quién? A la suma de los cuadrados de los dos lados que conozco, 48 al cuadrado más 40 al cuadrado, restándole, ¿cierto? Dos veces la multiplicación de los lados que conozco. O sea, 48 por 40
y se me acabó el lado ahí, por el coseno del ángulo que define entre ellos dos, 113. Listo, ya ahí me quedó esa expresión. Entonces, d al cuadrado, lo calculo en la calculadora, recuerden, teniendo en cuenta que los ángulos estén en dec, pues que la calculadora aparezca dec arriba, y a mí me dio 5.404. Listo, millas al cuadrado. Entonces, d es 73.51 millas. Como el problema del enunciado me dice que lo aproxime a la milla más cercana, como estoy en 73.51, estoy un poquitico más allá de la mitad, entonces 74, listo, 74 millas. Sería la respuesta, pero obviamente cuando vamos a ir a GeoGebra, pues tenemos que comprobar que nos dé 73.51, listo. Vámonos a GeoGebra. Entonces en GeoGebra, ¿qué tenemos? Tenemos un lado que mide 48, que sabemos que mide 48, que está a, me va a ir mejor a esta construcción. Un lado que mide 48 con un ángulo de 47 entre la vertical, ¿listo? O sea, en sentido contrario a las manecillas del reloj. Y con respecto a la vertical, un lado que mide 40, 20 en sentido horario. Y esa va a ser la construcción, ¿listo? No tengo que hallar este ángulo. ¿Lo puedo medir? Sí, pero no es necesario medirlo. Necesito es esta distancia que acá. Entonces en GeoGebra, voy a recargar acá, uno nuevo. Listo. Tengo un punto entonces. Listo. ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer un segmento que mide, ¿cuánto? Uno que mide 48 y otro segmento también, ahorita los arrastramos, que mide 40. ¿Listo? ¿Dónde están? Los encontramos. Listo. El de 48 me lo voy a jalar para arriba. Que me quede bien sobre el eje. No me está quedando sobre el eje. Ahí. Listo. Y este me lo voy a traer para acá. Para el eje. Listo. Y esta es la construcción que tengo que hacer. Primero, entonces, rotación. Listo. ¿Quién voy a rotar? Este. Respecto a este vértice, ¿cuánto? 47 grados en sentido antihorario. Ok, ya ahí me quedó. Trazo, segmento. ¿Tun? ¿Tun? ¿Listo? Vuelvo y roto. ¿Quién? Este punto. Alrededor de este vértice. ¿Cuánto? 20 grados en sentido horario. ¿Listo? Me quedó ahí. Segmento, tan, tan. ¿Listo? Ahora, ¿qué tengo que hacer? Esta distancia de acá. No voy a trazar el segmento. Voy simplemente a medir cuánto mide esa distancia. Entonces, yo le voy a decir distancia o longitud desde este punto a este punto. ¿Cuánto? 73.51. ¿Cuánto nos dio el problema? 73.51. ¿Listo? O sea que, sin necesidad de hacer todos los cálculos, simplemente tirando de los datos del problema directamente a GeoGebra con la construcción geométrica, podemos hallar esa solución. ¿Listo? O sea, y así no nos queda la duda de por qué sería, o sea, si cometí un error en la formulación del problema, GeoGebra me va a repetir la formulación del problema, el error. ¿Listo? En cambio acá, como le estoy metiendo es el problema, directamente los datos geométricos del problema, GeoGebra me va a entregar la solución de manera unívoca. ¿Dudas de este ejercicio? No, todo súper claro. Listo, muchachos. A mí me acabaron de llamar para algo urgente. Entonces, tengo que terminar la reunión en este momento para meterme a otra reunión también de la universidad. Entonces,
Si quieren, pues dejamos acá, le dan una revisada si quieren a la grabación. Yo ahorita la subo, está disponible entonces en la tarde. En la lista de reproducción igual de los CIPAs que llevamos tranquilamente, o sea, aparece como unos ejercicios adicionales y si se le van presentando dudas, pues me van preguntando por Skype o recorremos las dudas para el miércoles en el CIPAS en la noche, si tienen dudas y nos vemos entonces el miércoles, muchachos. Listo, profe. Muchas gracias. Con Muchas mucho gracias. gusto. Con mucho Vale, gusto. profe, muchas gracias. Hasta luego.